Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iván Gerasimchuk, soy director de fotografía. Agradezco a la Cátedra de Realización 4 de la Universidad Nacional de Artes de La Plata por haber invitado a este conversatorio virtual. Vamos a ver si la podemos llevar adelante. Voy a ir contestando una serie de preguntas que me hizo Micaela, que entiendo es docente suya. Así que bueno, acá vamos. Sí, verdaderamente hago los proyectos tanto de largometraje como de cortometraje, ya sea ficción o documental, que me interesen. La línea sobre el interés, cuál es el interés que un proyecto debe despertarme, básicamente son tres. El primero es ético. Verdaderamente me asocio a los proyectos por una empatía ética con la persona y las personas que realizan esa película. Digo ético y no moral porque básicamente descreo absolutamente la moral y creo que la ética de las personas es la que me acerca a esas personas. Y me interesa que la diferencia sea clara porque en líneas generales la moral tiene componentes de conveniencia y la ética no. No me acerco a los proyectos por conveniencia, me acerco por interés. Y de esa manera me siento como un poco protegido también de que los proyectos que se me acercan no son por conveniencia sino por interés, o por lo menos en los que termino involucrado. Y digo esto sobre la moral porque para mí la moral tiene contenido religioso. Y si bien soy una persona de fe, no soy una persona de religión. No puedo llevar adelante proyectos que no me interesen en una segunda línea también, que tienen que ver con lo narrativo, con cuál es la historia que se está narrando. No creo en proyectos que no me reflejen de alguna manera. Todas las líneas, tanto narrativas como estéticas, siento que tienen que tener un eco en mí, un eco en el cual yo pueda verme de alguna manera con la posibilidad de desarrollar esa temática por algún interés. Y tiene que ser algo que el proceso de hacer la película me signifique a mí un proceso de cambio también y de crecimiento. Digamos que estos tres conceptos, el de la ética, el de los intereses narrativos y estéticos y el del proceso, son los motivos por los cuales hago un proyecto audiovisual. Creo que los procesos narrativos y estéticos de una película me son muy importantes porque considero que somos seres audiovisuales. Entonces, en ese ser seres audiovisuales, entiendo que cualquier producción audiovisual es muy pregnante para una persona. Entonces que hay que tener una responsabilidad muy grande con lo que se está narrando, porque la gente cree que es verdad lo que ve. Entonces desde ese lugar hay que ser muy cuidadoso con qué ideas sobre el amor se transmiten, sobre la violencia se transmiten, sobre las creencias se transmiten. Las producciones audiovisuales para una persona que está en el rol de espectadora, muchas veces es costoso dirimir si son ficción o no. Entonces hay que ser muy atento a qué se desea narrar.
y creo que más desde el aspecto de la dirección de fotografía, más aún, porque creo que la dirección de fotografía junto con el sonido son los que generan el verosímil dramático. Entonces verdaderamente te están convocando para atraer con la fotografía y con el sonido. Y desde el aspecto de ser director de fotografía me doy cuenta que lo que hago es lo que genera el clima para que haya una profundidad dramática. Con lo cual, sí, mi vínculo con los proyectos es absolutamente por un interés que tenga un correlato con mi vida. Por supuesto que esto lo aprendí con el tiempo y que lo aprendí equivocándome. Aprendí yéndome de un set por darme cuenta que la persona que estaba dirigiendo no era una persona con mis lineamientos éticos y me acuerdo que el día que me fui no pude volver más a hacer cosas que no estuviesen con mi lineamiento ético. De hecho, ese es el motivo por el cual no filmo más publicidad. Hace muchísimos años que no lo hago. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con que no lo puedo llevar adelante. Por supuesto que eso tuvo que ver mucho después con la forma de vida que empecé a tener, una vida de una característica muchísimo más austera, porque eso implica cuando uno se apega mucho al lineamiento ético, en el caso del mundo audiovisual también tiene que ver con trabajar menos, con proponerse trabajar menos y con tener un espacio reflexivo frente al trabajo. Sí. El color, tendremos que partir de una base que el color es una sensación y como tal lo que va a hacer es dar verdaderamente el aspecto dramático de la situación. Y me refiero a esto ya sea por la presencia del color o por la no presencia del color si estuviésemos narrando una obra en blanco y negro. Me parece que siempre que uno tiene un tratamiento del color, debe tener un tratamiento sobre la profundidad sensorial que desea hacer en cada imagen. En mi caso particular, la paleta de color, o ya sea la paleta de tonos y valores si fuese en blanco y negro, la comienzo a visualizar a partir del vestuario. Antes de hacer una propuesta muy concreta de color, me sumerjo en la participación de la presentación de vestuario, ya que me parece que el vestuario porta el color en movimiento y porta el color que está más inmediato a los tonos pieles de quienes actúan. Y si estuviésemos hablando de una obra de video experimental o que tuviese que ver con otras materialidades que no fuesen personas, intentaría siempre pensar el color en función del espacio, de qué correlato tiene con los espacios. Porque así como esto de que decía de que el color da sensación, el color tiene profundidad. Uno puede otorgarle una profundidad espacial al color. A mí me da la sensación siempre que los colores cálidos son mucho más cercanos a la pantalla y los colores fríos son mucho más lejanos a la pantalla. Entonces que en líneas generales, cuando trato de hacer que el ambiente sea más profundo, llevo colores fríos hacia los fondos, y si quiero acortar distancias traigo colores cálidos. Incluso cuando quizás alguna alta luz proviene desde un fondo
llámese porque es un flare muy fuerte o es una incandescencia muy fuerte, cálida hacia la óptica, lo que estoy tratando de hacer con eso es de achicar la distancia. Si en verdad quiero prolongar la distancia espacial, lo que hago es poner un color muy frío en el fondo e iluminarlo. Entonces de esa manera siento que agudizo la profundidad espacial. Y creo que lo que da el color es algo muy envolvente. Y que verdaderamente hay narración en el color. Y hay que ser, creo que desde que empecé a tomar conciencia de eso, creo que entiendo que absolutamente toda mi carrera va a estar siempre basada en el color. Creo que el color de la luz, creo que el color de los espacios, creo que el color, como decía antes, del vestuario, son verdaderamente a lo que atiendo. Cada vez atiendo menos a la conformación técnica general, sino que voy muy en particular a la consideración de color técnica. O sea, la elección óptica que tenga que ver con el color. Entonces, que la valija de lentes que esté decidiendo utilizar sea a partir del color que esas ópticas dan. Que las luminarias que utilizo sean luminarias seleccionadas a partir del color que producen. Y que verdaderamente estas últimas dos selecciones, tanto la de la luminaria como la de la óptica, sean un pensamiento que venga después de haber visto una presentación de vestuario, en el caso de que tenga que ver con una ficción y con gente que está actuando. Sobre si tengo algún ejemplo, me parece que sí, que hay un ejemplo personal que puedo dar, que es una serie que filmé en el año 2013, que dirigía Diego Lerman, que se llama La Casa, y que en este momento la pueden ver en una plataforma que se llama cont.ar. Voy a escribir acá. Al revés. La serie se llama La Casa. Y la serie trata sobre, en 13 capítulos, de contar la historia de una casa a lo largo de 100 años. Entonces lo que ocurrió fue que nosotros hicimos un primer trabajo de investigación de estilos cinematográficos, de cómo se filmaba en cada una de esas épocas. Y la conclusión fue que no íbamos a filmar con el estilo de cada época exactamente, pero sí con una referencia particular sobre el color de cada época. La serie está filmada siempre con las mismas ópticas. Y lo que se hizo fue una investigación muy profunda del color para cada época. Entonces que verdaderamente cada capítulo tiene, a través del vestuario y del arte, un tratamiento en donde a mí después me dio la posibilidad de, en la dosificación de color, ir en búsqueda de los colores de cada época. Así que bueno, si tienen la posibilidad de ver en esa plataforma ese contenido, van a poder ir viendo cómo fui modificando el tratamiento de color y cómo tuvo que ver tanto con época como con clima de narración. En el ámbito facultativo creo que hay un gran recurso que es la ignorancia. Hace poco volví a ver el primer cortometraje donde hice Luz,
que estaba filmado en 16 milímetros, blanco y negro. Y siempre que lo vuelvo a ver me pasa lo mismo, de que me gustaría volver a ser ese personaje que era cuando filmaba en la facultad, porque me doy cuenta que la ignorancia tiene algo muy alucinante, que es el incentivo a la búsqueda, el incentivo a querer hacer, a no saber pero querer saber, a querer que las cosas salgan de una determinada manera. Y eso es un profundo proceso de libertad. Y creo que ese profundo proceso de libertad se vive solo en ese momento, porque creo que el ámbito facultativo es una clínica, es un taller de investigación constante, y creo que a esa libertad no se puede volver después. Después se empieza a ver como parámetros de cómo deben ser ciertas cosas, o cómo lo son, y casi siempre yo trato de volver a esa instancia, a la instancia de la experimentación total, de no saber. Y creo que el gran recurso es el guión. Creo que el gran recurso es poder visualizar un guión. Y que en mi caso, desde la fotografía, siempre aportar primero al guión. Porque entiendo que cuando uno aporta al guión, está aportando a lo que luego va a ser la puesta en escena. Y cuando uno está apostando a la puesta en escena, está apostando a una narración emotiva. Y esto sea haciendo lo que sea, haciendo ficción, haciendo documental, haciendo videodrama, haciendo videodanza, cine experimental, videoclip, lo que sea. Pero me parece que cuando uno puede hacer una visualización de ese guión, el aporte fotográfico es muy amplio. Les diría que no vean ningún tipo de referencia audiovisual, sino que busquen referencias en otros medios artísticos, que busquen en la pintura, que busquen en el diseño gráfico, que busquen en la música, que escuchen mucha música. La música es una gran disparadora de climas. Y creo que la pintura es un gran disparador de puesta de luces. En todo tipo de movimiento de la pintura. No creo que esto sea pura y exclusivamente lo que se llaman maestros o maestras de la luz. Me parece que la pintura, uno al ver pintura entiende dónde pueden estar parados los faroles. Apostaría mucho a las telas. Traten de conseguir telas de distintas densidades y de distintos materiales para filtrar la luz natural, para filtrar luces que encuentren en los lugares. Me parece que los pocos recursos tienen que dejar de ser vistos como pocos, sino que tienen que ser vistos como los que hay. Entonces, que al momento de cuando, así sea que uno tiene un farol, bueno, adaptar estéticamente la necesidad de la narración a ese farol. No es que, bueno, necesitábamos 10 faroles, pero como tenemos uno hacemos esto. No, hacer el proceso totalmente inverso. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos un farol, una ventana y un tubo en el techo. Perfecto. Eso es lo mejor que puedo tener para esta narración, porque creo que uno tiene que rápidamente dejar lo técnico de lado para que lo técnico fluya y uno estar abocado a la puesta en escena. Digo lo de las telas porque particularmente en este momento trato de que en mis equipos lo que haya sea una gran variedad de telas para poner frente a la ventana, a un tubo que encontré en un lugar que ya estaba, y llevar pocas luminarias, verdaderamente tener poco equipamiento.
Creo que las grandes puestas de luz tienen que ver con puestas muy elaboradas a nivel coreográfico. Creo que en este momento, para verdaderamente hacer una puesta de luz muy grande, tendría que tener una propuesta por parte de quien dirige de una coreografía que necesitase de grandes espacios y grandes puestas de luz. Sino como que verdaderamente lo que trato es de tener como un equipo acotado y que ese equipo acotado me dé ser un poco más versátil a la hora de moverme con la cámara, porque creo que en verdad quien hace fotografía es en verdad de base una persona que es camarógrafa. El recurso cinematográfico es la cámara, y cuando uno hace fotografía, aunque no esté exactamente operando la cámara, uno debe ser camarógrafo. Yo primero que nada me siento camarógrafo. Sé que el pulirme como camarógrafo es lo que me da la potestad para poder llevar un cuadro adelante, la autoría de poder llevar un cuadro adelante. Entonces me parece que el gran recurso que tienen que tener primero que nada es la cámara. Sí, creo que es fundamental el universo personal que uno tiene que llevar a la obra realizada siempre, las creencias, las dudas, las certezas, las imposibilidades, las reflexiones nuevas. Y creo que eso es muy importante a la hora de la creación audiovisual. Creo que el universo personal es el proceso. A mí me da mucha tranquilidad saber que siempre que estoy en un universo audiovisual nuevo, estoy frente a un proceso nuevo y estoy frente a un tiempo nuevo. Es importante el ocio, porque creo que en el ocio se encuentran muchas cosas de lo sensorial y del pensamiento. Entonces, no estar abrumándose con información todo el tiempo. De hecho, no le aconsejaría a nadie que hace fotografía estar viendo películas todo el tiempo. Me parece que estar viendo material audiovisual constantemente agota y nos convierte en personas y seres repetitivos. Estamos como todo el tiempo a la búsqueda de la similitud con lo que otra persona hizo. Y la verdad es que si hay algo que es alucinante es la posibilidad de ser seres originales que tenemos. Con lo cual no iría nunca en búsqueda de la referencia, si bien entiendo que a veces las referencias nos ayudan a comunicarnos en una primera instancia. Después, cuando se habla de la obra personal, hay que estar verdaderamente en la obra personal, estar verdaderamente en las ideas lo más originales que se puedan, respecto a nuestro tiempo, a nuestros intereses, a nuestros cuerpos, a los cuerpos de las demás personas, a los intereses de las demás personas, a las ideas originales de las demás personas. No repetir. Por eso creo que hay que estar atento a otros desarrollos para lo audiovisual, no estrictamente a estar mirando películas o imágenes todo el tiempo pensando que van a ser fructíferas para nuevas ideas audiovisuales. No digo que uno no encuentre, por supuesto que uno puede encontrar desde movimientos de cámara hasta colores, hasta texturas, hasta fondos, pero que verdaderamente hay que pasar más tiempo en la contemplación del espejo interior. Hay que tener un buen correlato con el espejo interior.
Y cuando me refiero al espejo interior es a qué respuesta obtenemos en imagen de todo un mundo sensorial que tenemos alrededor. Desde los vínculos hasta las plantas, las miradas a los ojos con animales. Me parece que tiene que ser amplia la concepción del mundo, porque lo audiovisual es muy limitado, es muy básico. Es un cuadro con una recreación por dentro y una sonorización de esa recreación. Todo lo que tenemos alrededor en el plano 3D en el que vivimos realmente es muchísimo más complejo que una representación audiovisual, con lo cual creo que hay que estar muy en la tranquilidad de que el relato audiovisual es absolutamente posible para nosotros, para las personas, y que tenemos mucho más para dar que lo que es posible en un relato audiovisual. Y sí, me parece que hay que tener un compromiso tan alto que hay que poner el universo personal siempre en juego cuando uno está realizando. Y bueno, y desde mí lo que puedo decir es que en la fotografía eso es lo primordial, porque tiene que ver con la visión y tiene que ver con mi forma de ver el mundo y tiene que ver con mi forma de sentir el mundo. Hasta incluso en este momento, así como les contaba sobre que me doy cuenta de que siempre voy a estar vinculado a la investigación del color, estoy haciendo un apoyo muy concreto desde mi área al sonido, porque en mi universo personal el sonido y la música son primordiales, y me doy cuenta que para el relato audiovisual lo sonoro es la conmoción emocional real. Yo considero ya que a esta altura en el relato la pantalla es el soporte del sonido, que a la gente le cuesta estar mucho tiempo prestando atención a lo que escucha, entonces que se le necesita de la pantalla para que uno pueda prestar atención hacia un determinado lugar, pero que uno verdaderamente en el relato audiovisual se conmueve con lo sonoro. Entonces me es importantísimo desde generar un set en donde la persona que está haciendo la toma directa de sonido esté con la mejor posibilidad para hacer su toma directa de sonido, hasta colaborar con que mis ideas apoyen al sonido, escuchar, así como escucho primeramente a la persona que haga vestuario, también me interesa mucho charlar con la persona que hace el sonido, y eso está absolutamente vinculado a mi universo personal. Logré engranarlo con algo del proceso audiovisual, pero es porque verdaderamente considero que uno puede cerrar los ojos y no ver, pero no puede cerrar los oídos y no escuchar. No. Uno verdaderamente estamos como entregados a la experiencia sonora. Incluso las personas que no tienen la posibilidad de oír, su relato del sonido incluso es muy profundo, porque es a través de la sensorialidad del cuerpo, de la vibración. Con lo cual la energía sonora me parece muy importante. Lo que hace la industria es poner límites, es decir, esto empieza ahora y termina ahora. Pone fechas muy concretas, pone términos de cómo se van a hacer las cosas, da un marco de seguridad en líneas generales para que esas cosas se hagan, y se nos piden a las personas que trabajamos industrialmente respuestas en un tiempo determinado. Yo creo que tiene que ver todo con la
con la forma de tratar el tiempo. Me parece que cuando uno está fuera de la estructura industrial, los tiempos tienen mucho más que ver con la posibilidad de las personas y en qué tiempo pueden realizar las cosas. Y que industrialmente, bueno, no, las cosas pasan en un tiempo determinado, uno tiene una agenda, desde personal, que uno la entrega al momento que lo convocan a un proyecto, es bueno, si puedo en esa fecha o no. Y después que van a pedir de vos todo lo que quieran en ese tiempo, y después uno tiene que ver si verdaderamente qué otorga y cómo lo otorga. De ahí que vuelvo a la primera pregunta, en donde me parece que justamente a través de lo ético es que uno decide si va a querer estar involucrado en esos tiempos y en esas formas. Creo que industrialmente también lo que ocurre es que la gente dice asumir compromisos con más profundidad. Yo no es mi caso. Para mí el compromiso es con cómo vivo. Entonces, como es como cómo vivo, para mí tiene la misma característica lo industrial que el absoluto hipismo de cómo vamos a hacer algo. Creo que lo que ocurre es eso, es como la administración del tiempo y que uno verdaderamente después pasa a estar cada vez más en la línea de que uno está frente a un equipo. Una vez escuché a un fotógrafo que me dijo, a medida que uno va avanzando en la profesión, uno cada vez es más jefe. Y me acuerdo que me pareció espantosa la definición, porque si hay algo que me parece horrible es ser jefe de un equipo, ¿no? Me parece que uno forma parte de un equipo y que le tocó a uno tomar decisiones diferentes a otras decisiones que se toman en el equipo. Entiendo cuando se revela que uno es cabeza de equipo, que uno está como, llamémosle en todo caso, liderando un equipo, y donde tiene que administrar las tareas de muchas personas. Creo que estamos en una instancia en donde el cine puede ser que adopte una forma quizás más horizontal al momento de tomar las decisiones, pero eso también tiene que, para poder ser posible, me doy cuenta, tiene que tener que ver con que las personas deseen asumir responsabilidades, porque muchas veces se habla sobre lo horizontal, pero para que lo horizontal sea posible, todas las personas que están componiendo ese equipo deben tener ganas de asumir responsabilidades. Y no es generalmente lo que pasa. A mucha gente le gusta tener jefes, no le gusta pensar lo que tiene que hacer, le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Y ahí ya hay un problema, porque verdaderamente para hacer algo horizontal, todas las personas que componen ese lugar deben de tener esto que decía antes, auténticas ganas de tomar decisiones y de ser autores de una decisión o autoras de una decisión, y no es lo que pasa mayormente. Yo muchas veces me encuentro profesionalmente e industrialmente en equipos en donde quieren que les digas lo que tienen que hacer y quieren cobrar y se quieren ir. Y por suerte creo que la parte profesional de mis equipos es que logré con el tiempo conformar equipos de personas que desean estar ahí y que desean tener voz y que desean tener voto y que desean tener un intercambio, y que son personas que me pueden decir con total tranquilidad cuando a lo mejor estoy haciendo algo que no les gusta, y eso me lleva a mí a poder profundizar el proceso de lo que estoy haciendo. Y
Y creo que la industria es una picadora de carne tan fuerte y tan bestial que extraño gratamente el proceso universitario. Con lo cual les diría que se hagan de ese momento como un momento muy único en la vida. Y que por suerte también uno puede generar después con el tiempo un proceso industrial como en el que me siento inmerso ahora, en donde como mis decisiones tienen que ver con mis intereses, me encuentro rodeado de personas que desean estar ahí también haciendo lo mismo. Con lo cual creo que voy a terminar con lo primero que dije, que lo importante me parece que es acercarse a lo que éticamente uno desea. Bueno, que estén muy bien. Micaela tiene mi correo electrónico, con lo cual si quieren me pueden mandar lo que quieran, preguntas, proyectos para que vea y les cuente lo que opino. Y bueno, espero pronto nos veamos en vivo y en directo. Les mando un abrazo muy grande.